Buenas tardes, amados hermanos, los saluda el pastor Héctor Martínez Vargas desde el hermoso valle de Tehuacán, Puebla. Y hoy presentándoles un tema fresco, un tema necesario. Prácticamente todo este mes de mayo vamos a estar dando temas hacia las emociones. Entonces, el miércoles pasado, hablamos acerca del temor. Vamos a estar tocando temas que ayuden a nuestras emociones, y en esta tarde queremos tocar el tema cómo deshacerse del enojo, cómo deshacerse de esa ira, de ese enojo que tenemos. México es uno de los países más temperamentales que hay en todo el mundo, para bien o para mal. Somos temperamentales, somos apasionados a la hora de hablar, a la hora de platicar, a la hora de defender nuestra postura, y muchos de nosotros, defendiendo a veces ciertas posturas, caemos en el enojo. A lo mejor usted está enojado y no sabe ni por qué está enojado. A lo mejor ahorita hay en su corazón un poco de resentimiento, un poco de rencor, y no sabe que lo tiene. Puede estar muy escondido sutilmente dentro de su corazón. Ahorita que dije el tema, tal vez usted ya está a la defensiva y está diciendo: no, pastor, yo no me enojo, yo soy una persona muy dulce, me levanto en la mañana siempre con alegría en mi corazón y yo no tengo nada nunca de qué enojarme. Bueno, vamos a ver el primer versículo bíblico en esta tarde, que está en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, y que dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es un texto muy pequeño. Dicen que los versículos más pequeños en la escritura son los más difíciles de poner en práctica. Entonces este versículo pequeño dice: airaos, pero no pequéis. Cabe mencionar entonces que airarse, que enojarse, no es pecado. No es pecado tener esa intención o ese enojo o esa explosividad que a veces los mexicanos apasionados tenemos. No es del todo pecado. ¿Cuál es el pecado? Dice el texto: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema es cuando nos enojamos prolongadamente. O sea, ser seres emocionales no hay problema, porque la Biblia dice que nosotros tenemos una estructura tripartita. Es decir, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza no significa que Dios tenga manos o que Dios tenga ojos, porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No somos a imagen y semejanza como un cuerpo, porque Dios no tiene manos ni tiene ojos. Eso ya los que hemos estudiado un poquito de teología sabemos que son expresiones antropomórficas para poder relacionar a un Dios que vive en el tercer cielo con nosotros, que somos simples mortales aquí en la tierra, y le decimos a Dios: échame la mano, Señor. Muy coloquialmente lo decimos, pero no es que Dios tenga una mano. Dios es espíritu, pero lo decimos así, es nuestra forma de expresarnos para poder relacionarnos con Dios. Entonces, ¿en qué somos hechos a imagen y semejanza de Dios si Dios no tiene un cuerpo como nosotros? En que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nosotros somos tripartitos. Es decir, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es esto que ven ustedes, es el envase que nos traslada, es la carne que tenemos. Bueno, ese es el cuerpo. El alma es la sede de las emociones, y es donde está precisamente esta cuestión del tema del enojo, está ampliamente ligada con el tema de las emociones. Y el espíritu, que es lo que se relaciona con Dios de manera directa, es lo que hace que tú busques a Dios. Entonces somos cuerpo, alma y espíritu. En ese sentido, somos hechos a imagen de nuestro Señor. Pero entonces, como somos seres tripartitos, somos seres emocionales. Entonces, estaba dentro de los planes de Dios que nosotros nos teníamos que enojar. Por eso el texto dice: airaos. Airaos, Dios te da permiso de que te enojes. El problema es que dice: pero no pequéis. O sea, una cosa es enojarte y otra cosa es enojarte pecando, ofendiendo, dañando a la gente, insultando a las personas. Entonces es
cuando entras al terreno de lo que es pecado. Y luego dice el texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En español significa no te vayas a dormir enojado. O sea, que no llegue la noche y que te tengas que ir a dormir y todavía estás enojado del día por algo que te hicieron. Y entonces termina diciendo el versículo 27, ni deis lugar al diablo, porque cuando uno se enoja, le da uno lugar al enemigo para que implante un montón de cosas en la mente y en el corazón que definitivamente no son de Dios y que a veces las sacamos cuando estamos enojados por alguna situación. Ahora, permítanme darles una definición bíblica de lo que es el enojo. El enojo es un fuerte sentimiento de intenso disgusto, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza real o imaginaria, un insulto, frustración o injusticia hacia usted mismo u otros seres importantes para usted. Entonces, según esta definición, nosotros podemos estar enojados de manera por algo real, pero también por algo imaginario. Hay gente que se enoja por cosas que no existen, pero está enojada. Un insulto, una frustración, una injusticia hacia tu vida o hacia alguien a quien amas. Cuando alguien toca a tu familia, ¿a poco no te enojas? Cuando alguien toca a tu hijo, tócale a una mamá a su hijo y verás cómo brota el enojo del corazón de una hermana. Porque no le puedes tocar el cabello a uno, porque es un niño, es su bebé. Entonces nos enojamos cuando alguien toca a nuestra familia, cuando alguien se mete en nuestra vida personal. Estamos enojados y la Biblia dice entonces que es un fuerte sentimiento o disgusto hacia alguien que nos ha hecho daño. Entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿estás enojado con alguien? ¿Cuál es el problema del enojo? Hay personas que se enojan y de repente me decía una hermana en un pueblito que fui pastor hace muchos años, me decía una hermana, échese aceitito, pastor, échese aceitito. Es decir, que se te resbale todas las ofensas y todo el daño que la gente te quiere hacer, porque hay gente en el mundo que se dedica a hacer daño, lamentablemente. Pero decía ella, échese aceitito, que se te resbale. ¿Por qué? Porque si no se te resbala, el enojo se te puede transformar en amargura. Y entonces la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque el enojo, la amargura, un predicador decía que el enojo era como la ira fría, ira congelada, ira que puede permanecer ahí por muchos años y la almacenas en tu congelador y te hace enojar a alguien y lo guardas en tu congelador y alguien te ofendió y lo guardas en tu congelador y entonces cuando hay un problema en la casa vas a tu congelador, a tu nevera especial donde guardas la ira congelada, el enojo congelado y lo sacas y contaminas a los demás. Y eso, dice la Biblia, que se puede convertir en una raíz de amargura. No sé si alguna vez has pasado por donde una banqueta hay un árbol que está creciendo y su raíz viene partiendo la banqueta o viene partiendo la casa. Lo mismo pasa con el enojo. El enojo te parte, la ira te parte, la amargura te parte. Por eso es importante este tema en esta tarde. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor tú estás enojado, tienes amargura en tu corazón y a lo mejor no te das cuenta. No sabes, dices tú, no, yo no soy así. Y a lo mejor muy dentro de tu corazón estás enojado con alguien por algo que te hicieron, por una ofensa, alguien te dañó, alguien hizo algo a tu vida y estás enojado, alguien ofendió a tu familia, alguien se metió contigo mismo y entonces estás enojado por algo y ni siquiera te das cuenta. Lamentablemente el enojo tiene consecuencias. Según los psicólogos, miren, y algunos psicólogos cristianos han dado estas definiciones de las consecuencias del enojo. Permítanme leerles una lista bastante larga de consecuencias del enojo. Número 1, una relación rota entre usted y Dios. Por supuesto, si estás enojado con alguien, Dios no puede estar tan contento contigo si guardas amargura en tu corazón, porque ahí lo está diciendo la Biblia. Número 2, relaciones rotas con otros. Te enojaste con tu primo, tienes 20 años que no
le hablas a una tía, a un primo, a una cuñada, a una hermana. Estás enojado con tu familia en este momento. Un espíritu crítico. Eres crítico para todo. Número 4, sentido de descontento, de desasosiego. No estás contento en la casa, no estás contento en la escuela, no estás contento en el trabajo, no estás contento en ningún lugar porque tienes enojo en tu corazón. Tienes ausencia de paz. Hay más guerra en tu vida. Un punto más, aislamiento. Se aíslan de las personas, se alejan. Las personas que están enojadas, qué lamentable lo que voy a decir ahorita, pero terminan muriendo solas. Porque nadie quiere estar con un amargado enojón. Discúlpeme usted en esta tarde si la palabra es muy directa, pero nadie quiere estar con un amargado y enojón. Por eso la gente se aleja y los deja solo. Frustración, ansiedad, sensación de vacío. Es evidente una persona que está enojada por su expresión, lenguaje corporal y palabras. No se puede esconder. El enojo se nota, se percibe en el ambiente, en el aire. Descuido en su trabajo y en su aspecto. La gente enojada ni se baña. Ni se baña la gente enojada. Dicen, no, porque sufran, ¿verdad? Al verme y al olerme también. Entonces hay gente que está enojada, descuida su trabajo, descuida su aspecto personal. Tiene pérdida del entusiasmo, tiene pérdida de enfoque, pérdida de concentración. El enojo hace que pierdas el enfoque de tu vida. Las personas enojadas dejan las cosas para más tarde. En una palabra muy técnica se dice procrastinación. ¿Cuándo vas a reparar la fuga? Mañana. ¿Cuándo vas a terminar de hablar inglés? Mañana. ¿Cuándo vas a acabar la universidad? Mañana. Procrastinación. Todo lo dejan para mañana y es porque están enojados y no se dan cuenta que hay guardado enojo en su corazón. Obesidad. ¿Qué cosa? Hermanos, las personas enojadas tienden a subir de peso. No estoy hablando, hermanos, solamente de un solo punto. Estoy diciendo todos los efectos que puede tener el enojo en tu vida y en tu corazón. Por eso es tan importante el tema. Las personas enojadas no pueden amarse, ni aman a otros tampoco. El enojo hace que la gente pierda su salud. Está comprobado que el 80% de las enfermedades se disparan en nuestro cuerpo a causa del enojo, amados hermanos. Entonces, seguimos diciendo, el enojo también afecta a la gente a nuestro alrededor. Las heridas, el dolor, afecta a la gente, hiere el corazón de Dios, entorpece su labor e impide, escuchen, amados hermanos, e impide que Dios derrame bendición para nuestras vidas. Todo esto es la consecuencia del enojo. El enojo hace entonces que las personas sufran en sus finanzas, en sus relaciones, en su trabajo, en su hogar y con sus hijos. Qué cosa tan tremenda son los efectos del enojo. Por eso el Señor te está hablando en esta tarde, porque Él no quiere que sufras en tus finanzas, Él no quiere que sufras en tus relaciones, en tu trabajo, menos en tu hogar y menos con tus hijos, pero el enojo hace que se entorpezca toda esta relación. Te doy una definición más en esta tarde para que podamos ponerlo en perspectiva. Tal vez tú dices ahorita en tu corazón, no, pastor, yo no estoy enojado, pero sí lo estás. Tal vez tú dices, no tengo rencor, pero sí lo tienes. No lo quieres reconocer. A lo mejor, discúlpame la palabra fuerte en esta tarde, pero a lo mejor hay demasiada soberbia en tu corazón y no quieres reconocer lamentablemente que hay rencor en tu vida y que hay gente que no tragas y que los ves y se te revuelve el estómago cuando ves a aquel que te hizo daño y tienes rencor en tu corazón y no lo has reconocido. Rencor, escuchen esto, es la negación intencional y deliberada de dejar el resentimiento de uno y el derecho a desquitarse basado en la idea equivocada que alguien tiene que pagar. El rencor pide cabezas. El rencor no aplica en la misericordia y en la gracia de Dios. El rencor pide justicia. El rencor lamentablemente hace y nos detiene en nuestra vida, hace que no lleguen las bendiciones de Dios, porque Dios no puede bendecir. Hasta en la Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar, pero estás enojado con tu hermano, ve y ponte de acuerdo con tu hermano,
hagan las paces y después ven y presenta tu ofrenda, porque no hay bendición de Dios en un corazón enojado. Oh, amados hermanos, por eso la necesidad de entender que el enojo no le hace bien a nadie, no le hace bien a nadie. El enojo no le hace bien a nadie, ni a tu familia, ni a ti, que estés enojado y tengas rencor en tu corazón en la vida. Por eso queremos darte la solución en esta tarde hacia el enojo, de una manera tácita, de una manera directa y resumida. ¿Qué tienes que hacer para sacar el enojo de tu corazón? En una palabra: perdonar. Perdonar. Y la palabra perdón es dejar el resentimiento contra alguien y nuestro derecho a desquitarnos sin importar lo que nos hayan hecho. Es ceder mi derecho de herir a quien me hiera. Ese es el perdón, y ese es el perdón de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el perdón es maravilloso, amados hermanos. Por eso la Biblia dice: sed benignos, o sea, sed bueno unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, el perdón que nos está pidiendo el Señor es el perdón de la Biblia. Es el perdón que Cristo, clavado en la cruz, mirando hacia la multitud, dijo hacia el cielo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios quiere que perdonemos. Hay gente que va por la vida manifestando justicia. El que me pagó, el que me hizo daño, que me pague. Hay otros que son misericordiosos y dicen: bueno, tengo misericordia de ti, no me pagues ahora, pero cuando puedas me tienes que pagar. Pero yo te invito en esta tarde a que reflexiones, aparte de la palabra perdón, en una palabra: gracia. Gracia. La palabra gracia es que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades, sino que nos perdona en todo momento. Así que yo te invito en esta tarde, así como estás en casa, invita al Señor a que te ayude a que perdones. Invita al Señor a que perdones a quien te ha hecho daño. Invita a Dios a que te ayude, porque yo sé que no es fácil. Este tema no es sencillo, es muy difícil y es mucho más profundo tal vez que lo que yo lo estoy presentando en esta tarde, y me faltan palabras para poderlo transmitir. Pero en el nombre de Dios y a través del Espíritu Santo, que te convenza y convenza tu corazón en esta tarde. La palabra gracia significa que Dios te ama tanto a pesar de cómo eres y de todos los fracasos y pecados que hay en tu vida, que Él te perdona. No importa. Y cuando dice la Biblia: y sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Y mientras más pecado haya en tu corazón, más te perdona el Señor. No estoy haciendo apología de pecado, estoy diciendo que no importa de qué pozo, de qué hoyo vienes, el Señor te puede perdonar y el Señor te puede limpiar. Pero tú también tienes que perdonar a otros. Tú también tienes que perdonar a aquel que te ha hecho daño. Así que analiza en tu corazón. Hoy, antes de dormir en casa, te invito a que hagas una lista. Haz una lista de todas las personas que han hecho algún daño en tu vida. Haz una lista y después que las apuntaste, pon la hoja, tenla ahí, y después de leerla, dile a Dios: Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me han hecho tanto daño. Tal vez tú necesitas el perdón de Dios en esta noche. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu casa y le dices a Dios: Señor, perdóname? Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás, con tu familia, o si estás solo, o si estás en algún lugar escuchando este video o viendo este video. Dile a Dios ahí en tu corazón, si tú necesitas ese perdón, dile: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, me he portado mal y me arrepiento. Soy malo, Señor. Necesito tu perdón. Limpia mi pecado, limpia mi corazón. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón y que seas mi Salvador. Regálame la vida eterna. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde.